Te cuento que yo empecé a ver este tema del FOXAP y al principio me pateaban, pues, ¿no? Como decimos, y me decían en el periodo, pero, o sea, hay que conseguir, moverte. Entonces ya empecé a empaparme más del tema y ya me conseguí mis documentos, ¿no? Y ahí, pues, me acuerdo cuando ya al Dante Escobar, porque era un escándalo, era hartos millones que estaban de por medio comprometidos y además eran de los trabajadores, esos recursos. Me hice amigo de un oficial de policía, te voy a decir, y bueno, él pues se volvió muy buena fuente y ya había celular, había terminado de trabajar en el periódico y me llama por teléfono y me dice, hermano, te quiero dar una noticia bomba, me dice, y le digo, ¿qué será? No, me dice, está llegando el Dante Escobar, lo estaban extraditando porque él se había escapado a Buenos Aires y me dio el número del asiento, en qué vuelo iba a llegar, a qué hora, varios detalles, ¿no? Ufa, yo digo, ¿ahora qué hago? Y estaba con un colega, bueno, el Martín Balcázar. Bueno, y el Martín no se quiso separar de mí, ¿no? Y dime, ¿qué ha pasado? Y que no, yo voy a volver al periódico. Bueno, al final le tuve que decir algunas cosas y que obviamente me acuerdo Baldwin me dijo, no debes haber dicho nada. Entonces me dice, esta es la apertura del periódico, entonces ponte a escribir porque volví. ¿Cómo fue tu cobertura? Me imagino que en el aeropuerto. A ver, ¿qué hiciste ese día? Claro, nos dividimos, ¿no? Fue un equipo que se dividió y estuvimos allí haciendo cobertura, obviamente desde el fotógrafo, porque antes hacía equipo, ¿no? Con el fotógrafo. Y evidentemente fue todo así, se ratificó todos los datos que había sacado, ¿no? O que habíamos sacado en el periódico, perdón, el número de vuelo, la hora, todo eso. Y todos los medios estaban pendientes allí en el aeropuerto esperando que llegue el Dante Escobar. Obviamente creo que no habló nada del Dante Escobar, pero el detalle era que nosotros nos adelantamos a todos los medios, ¿no? Que ese detalle de que él iba a llegar y todas esas cosas que te comento, ¿no? Fue una satisfacción aparte y obviamente ya le buscamos otra salida, otro enfoque, porque ya habíamos dicho que él iba a llegar, ¿no? Entonces, incluso me han dicho con cuántas personas estaba viniendo custodiado. Vinieron con 2 personas que estaban a los costados y él estaba esposado y que no se había resistido al arresto, así esos detalles, ¿no? Realmente, pues yo al principio no sabía, ¿no? Ya haciendo después cobertura me enteré que había un periódico, ¿cómo se llamaba? Bueno, él dirigía ese periódico, él era el director. Es más, después me enteré que él trabajaba en el periódico Presencia, ¿ya? Y no sé si te puedo contar, bueno, me han contado a mí, ¿no? Claro, esa anécdota. Sí. Bueno, estaba el doctor Cajías esa época en Presencia. Y bueno, el doctor, una eminencia, ¿no? Obviamente hasta ahora un referente del periodismo. Resulta de que el doctor siempre era bien tajante y se le ocurrió llamar a Dante Escobar para reclamarle y lo había botado de la redacción porque se dio cuenta que él estaba cobrando, creo, por fotografías, una historia así. Entonces lo botó y la cosa es de que él seguramente estaba buscando cómo congraciar, se había llamado a la casa del doctor Cajías y había dicho, sí, habla don Dante, le cuento que me ha mandado el doctor unas cositas y había ido a comprar cosas y le fue a dejar a la casa. Obviamente el doctor Cajías no sabía nada de eso, ¿no? Cuando el doctor llama a su casa y obviamente pues él dijo, ¿qué estás haciendo? A la empleada que tenía. Y le dijo, gracias doctor por lo que me has mandado esas cosas, bien, con esto voy a estar tranquilo, pero yo no te he mandado nada. Entonces el doctor se sorprendió, bueno ya, no sabes cómo fue el desenlace, pero se atrevió a ese tipo de cosas, ¿no? Realmente pues una persona muy inteligente era el Dante Escobar, además él tenía una forma de convencer a las personas, ¿no? Entonces ha sido un personaje, digamos, que yo creo que no se lo va a olvidar en mucho tiempo, ¿no? Y además ahí, no sé cómo será el tema de la era digital que ya estamos, pero ahí están plasmados, ¿no? En los periódicos, en documentos y cosas que, bueno, que sucedieron con este tema, ¿no? De Dante Escobar. Y en Buenos Aires casi pasa desapercibido, porque si te acuerdas, incluso se hizo una cirugía facial.
Exacto, era de película, pues no era de película, porque todos buscaban y trataban de encontrarlos, pero nadie sabía, ¿no? Hasta que, bueno, la policía se puso las pilas y lo descubrieron ahí, ¿no? Como tú decías, se había mimetizado prácticamente ahí y vivía tranquilo porque tenía recursos, claro, trataba de pasar desapercibido, como tú bien mencionas, pero al final sí cayó, ¿no? Y esa fue una gran noticia, ¿no? ¿Sabes algo de él? Mira, estaba haciendo un trabajo, estaba relacionando con una serie de notas y encuestas y me encontré con un señor y él me dice, como me ve con micrófono, me dice, te cuento que lo último debe ser eso hace unos 6 meses atrás más o menos, o tal vez un poco más. Me dice, había sido un señor que era trabajador del Foxap, ex trabajador, bueno, no del Foxap, sino de los fondos, ¿no? Y me dice que en esas épocas o en esos meses de que te hablo, no les han pagado, o sea, sigue así, ¿no? No han podido recuperar sus recursos, entonces no se sabe, porque a Dante Escobar tenía muchas casas, muchos bienes y demás cosas, no sé en qué habrá terminado, sé que supuestamente sigue el proceso, pero ya no creo que, no sé si falleció Dante Escobar, mira, ya me olvidé, ya no recuerdo, pero todavía sigue latente ese caso, imagínate tantos años ya que han pasado. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando me dijo el señor ese tema y me acordé un poquito así rápido, ¿no? De lo que había pasado, sí, de Dante Escobar. Es de suponer dónde cayó ese dinero. Claro, y además dice que era muy hábil, era cuando estaba en San Pedro, igual me contaron. Logré conseguir esa información. Él se dedicó a la compra y venta de celdas en San Pedro. Entonces, como él tenía recursos, entonces agarraba, compraba y vendía, entre comillas, ¿no? Porque eso no se puede hacer. Pero él lo hacía, ¿no? Entonces también, y le seguía yendo bien en la cárcel.